Hola, en este vídeo el objetivo que persigo es que al final seáis capaces de comparar la popularidad que tiene el término o el concepto de liderazgo frente a otros temas que pueden ser objeto de búsqueda en estos momentos. Quizá te estés preguntando, pero vaya pregunta más tonta, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser un tema popular el liderazgo? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que si estás viendo este vídeo es porque te interesa el tema liderazgo y es fácil que proyectes tus intereses y creas que los intereses de todo el mundo se parecen a los tuyos. Así que para intentar matizar un poquito este sesgo que podemos tener tú y yo, porque nos gusta a los dos o nos apasiona el tema del liderazgo, vamos a intentar intuir cuál es la actualidad de este tema en función de cuáles son las búsquedas o la frecuencia con que aparezca este término en las búsquedas de Google, que probablemente no es la forma más precisa ni la forma más válida de medirlo, pero es una forma rápida y cómoda de hacerlo. Así que os he puesto en Google Trends, he puesto los términos liderazgo en castellano y en inglés. Y como podéis observar, teniendo en cuenta que Google en 2016 y en 2022 ha introducido un cambio en cómo procesa o analiza los datos, de modo que aunque nosotros veamos una serie continua y tengamos la tendencia a interpretar que es una serie continua, probablemente haya unos puntos de disrupción que quizá no nos debería hacer interpretar todo esto como exactamente los mismos puntos donde enganchan. Pero salvo esto y teniendo o considerando que bueno, esto no afectará demasiado a los resultados finales, pues sí que se puede ver que la popularidad de las búsquedas en 2004 ha ido cayendo hasta 2010 más o menos y a partir de ahí pues ha estabilizado con sus fluctuaciones en las fechas, pero bueno, se mantiene en un nivel bastante constante. Y obviamente pues no es sorprendente descubrir que las búsquedas que se hacen con el término en inglés son mucho más grandes o más cantidad que las que se hacen con el término de búsqueda en castellano, pero en el fondo mantiene una tendencia que podríamos considerar que es muy similar. Si quisiéramos poner en contexto, claro, porque hemos visto el tema del liderazgo y cómo evoluciona el tema del liderazgo, pero ¿eso es mucho? Pues poco. Lo que os muestro en esta transparencia es comparando la popularidad de las búsquedas del concepto de liderazgo frente a otros temas que probablemente pues, despiertan más pasiones. Yo he elegido diferentes deportes y el mundo de la cocina y como podéis observar, evidentemente, el concepto de liderazgo no llega a la frecuencia de búsqueda que estos otros términos que os estaba mostrando. Si queréis como una curiosidad o casualidad, pues podéis ver que los picos de los deportes, por lo menos en fútbol y en rugby, se ponen en septiembre siempre, mientras que en baloncesto parece que el pico de baloncesto viene a ser abril o mayo, que es cuando baja el pico de fútbol. Y que si fijáis en los picos que tienen las cosas de cocina, pues coincide en diciembre. No sé si eso tiene alguna interpretación o no, pero desde luego sí que nos hace pensar que bueno, esta frecuencia de búsquedas en algunos casos tiene picos puntuales, pero el liderazgo parece que se mantiene constante, lo que pasa es que a un nivel mucho menor o mucho más bajo de lo que tienen estos otros conceptos. Pero claro, estamos comparando liderazgo con unos temas totalmente distintos y lo que os he hecho en esta transparencia es intentar comparar el término de liderazgo con otros términos que probablemente juegan en la misma liga, que son la liga de las competencias transversales o los soft skills. Si comparamos con teamwork, con trabajo en equipo, con la competencia de resolución de problemas, con la competencia de emprendimiento, con la competencia de pensamiento crítico, pues podéis ver que efectivamente el liderazgo probablemente está en un nivel de intensidad mucho más grande que estas otras, que se mueven en unos términos pues, o con unas frecuencias bastante parecidas. Sí que quizá a partir de 2022 hay un repunte en emprendimiento, pero igual es debido al modo en que, como tenéis aquí esta raya que lo advierte, el modo en que Google ha hecho el cambio de procesar los datos justo en esta fecha. Y por último, lo que os muestro en esta transparencia es la comparación de diferentes estilos de liderazgo para ver cuáles son los más consultados recientemente o bueno, con una trayectoria histórica hasta el momento actual. Y parece que hay dos estilos o dos conceptos que destacan un poco más respecto al resto, que son el liderazgo transformacional y el liderazgo servicial o el liderazgo servicio. Quizás sea interesante investigar sobre sus características y su modo de aplicación, porque son unas que se destacan respecto a las otras en cuanto a las búsquedas que la gente hace en Google. Yo creo que en estos momentos sois capaces o eres capaz de comparar la cantidad de veces que aparece el liderazgo en las estrategias de búsqueda o en los términos de búsqueda de Google
y con ello podrías extraer algunas conclusiones sobre su popularidad, sobre todo comparando con otros términos y también con esto poder responder a esa pregunta inicial de ¿es realmente el liderazgo un tema de moda actualmente?